Estábamos estudiando el primer libro de los Reyes como sexto libro de historia del pueblo de Dios, como parte de la segunda sección de los 12 libros de historia que componen 39 libros del Antiguo Testamento de la bendita palabra de Dios. Y en el primer libro de los Reyes es donde encontramos una gran historia. Todo lo que viene en el primer libro de Reyes es de gran importancia obviamente para todo el estudio. Es una gran base para entender grandes verdades también, incluso del Nuevo Testamento. Por ello estamos viendo cómo es la historia, cómo fue la historia del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento, para que en su momento el pueblo de Dios en la actualidad no cometa los mismos errores que se cometieron anteriormente. En el capítulo 8 vemos la historia de la dedicación del templo. Ya hemos dicho que el templo, se le conoce a este templo como el templo de Salomón. Luego el segundo templo, el templo de Zorobabel, cuando retornaron después de estar cautivos, que lo reconstruyeron. Y luego el tercer templo, el templo de Herodes, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se le llamó templo de Dios, porque Dios, vuelvo a mencionar, nunca pidió templo. Y la prueba está también aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 2 en adelante, donde se menciona la dedicación del templo de Salomón a Dios. Dice el versículo 12, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa para morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Son palabras de Salomón, que él quiso edificarle una casa a Dios. Vemos el versículo 12 y no debemos de contradecir o malinterpretar o malentender lo que dice el versículo 12, entendiendo todo el contexto de la Biblia, porque Dios es luz y Dios habita en la luz. Cuando dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, no se refiere a la oscuridad espiritual, no se refiere al lugar de la ignorancia espiritual, que tiene una gran aplicación la palabra oscuridad a través de toda la Biblia, sino se refiere a que no iba a estar público, pues, sino que iba a estar más, digamos, más escondido, no tan accesible. Así es como uno lo debe de entender esta parte de la Biblia, para no contradecirnos luego cuando vemos que Dios es luz y que Dios habita en la luz, y que de hecho en la luz es inaccesible para el ser humano, porque así es, no podemos morar delante de la presencia de Dios con nuestro estado físico, con nuestro estado emocional, con nuestro estado mental en el que estamos. Tenemos que ser renovados completamente para poder morar donde Dios está. Pero aquí no se refiere a eso, sino se refiere a cómo Dios no estaba de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo con la edificación del templo, y él prefirió no estar tan público para todo el pueblo. Pero aún así Salomón dice, pero yo he edificado casa para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo, bendito sea Jehová. Cuando empieza aquí el versículo 15, empieza a hacer una oración Salomón. De esa fue la manera en cómo dedicó el templo a Dios, la casa con manos humanas que él había construido, que ya vimos en Hechos, que Dios no habita en casas humanas. Dice hasta el versículo 59, y estas mis palabras con que he orado, fue una oración que hizo Salomón, una oración muy larga y muy bonita, la oración sí, muy bonita y muy larga, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Luego vemos en el capítulo número 9, el pacto de Dios con Salomón, o la respuesta de Dios a Salomón después de esta dedicatoria, después de esta oración, y la condición que Dios le pone. Dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 9, del versículo del 1 en adelante. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, todo lo que él quiso hacer, no por mandato de Dios, Jehová apareció a Salomón por la segunda vez. Ayer mencionamos, Jehová le apareció a Salomón, esa fue la primera vez, hoy es la segunda vez. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo, ayer veíamos que se le apareció en sueños, cuando le dijo Dios, pide lo que quieras. Eso lo vimos el día de ayer.
Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y te ruego, y tu ruego. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, esa es la condición. Y si tú anduvieres delante de mí como David tu padre, como anduvo David tu padre, en integridad, en corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieses a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, como así fue y como así es en la actualidad. La casa que el hombre le había construido a Dios ha quedado destruida porque no anduvo el hombre en los caminos de Dios y no ha andado en los caminos de Dios. Esa fue la condición que le puso Dios. Luego vemos dentro de la historia del libro de los Reyes, para que veamos que es un libro completamente histórico y que por eso está acomodado en el estado o en la posición donde está. Vemos la apostasía de Salomón. ¿Cómo se desvió? Apostasía es desviarse, es apartarse del camino. ¿Cómo se apartó del camino Salomón? Del camino de Dios. Y entonces tiene que ser efectiva las palabras de Dios que Dios le dijo a Salomón. Si no anduvieres en mis caminos, pues entonces todo lo que tú has hecho va a ser destruido. Como fue destruido el templo de Salomón, fue destruido por los babilonios. Más adelante. Dice el capítulo 11. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Muchos agarran de decir, pero Salomón tuvo muchas mujeres. Sí, pero Dios no le mandó, y Dios tampoco estuvo de acuerdo que tuviera muchas mujeres. La Biblia, vuelvo a mencionar, nos presenta la historia, muchas cosas de lo que debemos hacer y muchas cosas de lo que no debemos hacer. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová. Y Dios le había dicho, si andas en corazón, en integridad y en verdad, y aquí en corazón ya no anduvo, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieron sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces en el mismo lugar, en Gabaón. Aquí vemos pues cómo vemos la apostasía, vemos la separación, cómo se apartó Salomón de Dios, y obviamente las palabras de Dios se iban a cumplir. Luego vemos la historia de Jeroboam. Jeroboam era un siervo de Salomón, pero al ver las actitudes de Salomón, ya la gente empezaba a inquietarse, se empezaba a poner en contra de las decisiones de Salomón. Y uno de ellos fue Jeroboam. Y a este llamado Jeroboam, Dios lo designó para que se le dejaran las 10 tribus, donde se iba a dividir el reino por culpa de Salomón. La historia de Jeroboam, cuando Dios le anuncia el rompimiento del reino. Aquí solamente le anuncia a Dios el rompimiento del reino. Todavía no se rompe definitivamente, pero Dios se lo anuncia, cumpliendo lo que Dios le había dicho a Salomón. Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que no cumpla su palabra. Por ello, todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Todo el libro de Apocalipsis se va a cumplir. Se está cumpliendo y se cumplirá. La promesa de Dios de la vida eterna se va a cumplir porque Dios así lo ha dicho.
Bueno, vemos ahí en el capítulo 11, a partir del versículo 28, dice la Biblia, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, lo cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Nada más aquí anunció Dios el rompimiento del reino. No lo iba a hacer en los días de Salomón, porque así lo había dicho Dios, sino luego fueron en los días de Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón que lo sucedió, o que fue el que le siguió como rey. Pero ya estaba el anuncio del rompimiento, y en los días de Roboam, también por las malas decisiones de él, se rompe el reino, se divide el reino. Bueno, luego vemos la muerte de Salomón. Ese es un libro base. Este libro del libro de los reyes es un libro base para entender el antes y el después de la catástrofe del pueblo de Dios, por sus equivocaciones, por sus errores, y principalmente por el liderazgo de donde cuando se equivoca el líder, entonces siempre, en este caso, hablando en la actualidad, la congregación puede sufrir algunos estragos de las equivocaciones que hagan el liderazgo. De ahí que aquellos que sean líderes, aquellos varones que sean líderes de la congregación, tienen que estar siempre rectos, correctos, andar en la verdad, su corazón con Dios, lo más íntegro que se pueda, porque una equivocación puede traer grandes problemas, no nomás a ellos, a su familia, como aquí fue a la familia de Salomón. Se rompió el reino y su familia ya no siguió en el trono, a su familia y a todo el reino también. Es decir, en la actualidad pueden sufrir algunas consecuencias graves por las equivocaciones de liderazgo, tanto la familia del líder como la congregación a la cual él sirve, porque a fin de cuentas los líderes son servidores de las congregaciones. Dice la Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo del 41, en adelante vemos la muerte de Salomón, y los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y aquí es donde empieza la historia de Roboam. Todavía no se dividía el reino, nada más se había anunciado el reino, todavía no se dividía. En los días de Roboam fue cuando se divide el reino, porque las decisiones que él tuvo, los consejos que él tuvo, los malos consejos de jóvenes que él tuvo, fueron los que a la postre decidieron que Israel, como 10 tribus, se separara definitivamente del reino del pueblo de Dios, e hiciera las 10 tribus y se formara el reino del norte. Vemos también la historia cómo termina pues la división del reino, y la historia de Roboam, capítulo 12. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, y más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre del yugo pasado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí de 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue.
Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablaréis, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo a los ancianos que le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuiréis algo. Así le hablaréis. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y ya eso fue lo que les dijo. Cuando el pueblo llegó, dice por ahí a partir del versículo 17, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las casas de Judá, en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Dice el versículo 19, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. A partir del versículo 20 viene la historia a partir del versículo 20, pues, viene quedando ya la división en forma definitiva. Aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiere la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam. Y aquí es como se gesta pues la división del reino. Jeroboam se queda con 10 tribus, que es el reino del norte, y Roboam, hijo de Salomón, se queda con 2 tribus, que es el reino del sur. El reino del sur, la capital Jerusalén, el reino del norte, la capital Samaria, que luego se constituyó como Samaria. Pero continuaremos con el primer libro de Reyes a partir del día de mañana. Dios los bendiga.